inmediatamente, ¿ya? Bueno, Y lo subo al sitio web y queda solamente compartido para nosotros como grupo número 2, ¿ya? Así que adelante, ¿ven mi pantalla? Sí. el escenario es todo suyo. Gracias. Ya. Buenas tardes a todos, esperando que se encuentren súper bien. Les damos la bienvenida a la primera clase del Laboratorio de Fisiología que va a tratar sobre mecanismos de transporte y permeabilidad celular. Como dijo el profe, si tienen alguna duda pueden hacerla ya sea por el chat o por audio, lo que les convenga más. Los objetivos de esta clase son entender la importancia de la membrana plasmática para mantener el medio interno de la célula, también comprender los diferentes tipos de transporte celular mediante el uso del programa PhysioEx. Por otro lado, comprender la relación entre el peso molecular y el tamaño molecular. Y por último, entender las condiciones que influyen en cada tipo de transporte. Para comenzar, es necesario que sepamos qué es la membrana plasmática. Todos los seres humanos y los seres vivos estamos compuestos de células, y cada una de estas células está delimitada por una estructura llamada membrana plasmática. Esta genera una barrera, voy a poner el láser, genera una barrera entre el medio intracelular y el medio extracelular. Y su función es crítica para el funcionamiento de la célula, ya que gracias a ella se mantiene el medio interno en equilibrio constante. Su característica principal es que es semipermeable, lo que quiere decir que permite el ingreso de ciertas sustancias que son necesarias para la célula, como algunos nutrientes, y permite que salgan sustancias tóxicas, por ejemplo. Su estructura es una bicapa de fosfolípidos con cabezas hidrofílicas y colitas hidrofóbicas. También tiene glicoproteínas, glicolípidos, proteínas de membrana, que luego vamos a ver para qué funcionan, y colesterol. La semipermeabilidad la lleva a cabo mediante diversos tipos de transporte, los cuales se dividen en dos grandes grupos. El primero sería el transporte pasivo, que es a favor del gradiente de concentración, y el transporte activo, que es en contra del gradiente de concentración. En esta clase vamos a ver los tipos de transporte que ven aquí, aunque igual existen otros tipos como el transporte vesicular, pero en esta clase no lo vamos a abordar. La primera actividad trata sobre la difusión simple. Este es un tipo de transporte pasivo, lo que quiere decir que las moléculas viajan desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar donde hay menor concentración. Esto quiere decir que es un transporte a favor del gradiente. Y este transporte lo hacen sin necesidad de utilizar ATP, sino que las moléculas están en constante movimiento y chocando entre sí. Este movimiento es al azar y gracias a eso se produce la difusión. Como lo dice su nombre, esta difusión es la más sencilla, ya que no necesita ningún transportador para poder ser realizada. Pero no todos los solutos pueden atravesar la membrana de esta forma, sino que deben ser solutos liposolubles para que puedan interactuar con las colitas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Y un ejemplo de esto sería el benceno. También deben ser moléculas de bajo peso molecular, pueden ser gases como el oxígeno, y también no deben tener carga. Igual existen, ¿cómo se dice?, excepciones, como por ejemplo el agua y el etanol, que son, si bien son moléculas polares, pueden pasar a través de la membrana, ya que no tienen carga y son de muy bajo peso molecular. Antes de comenzar la simulación con el programa, debemos conocer los elementos que están dentro de esta simulación. Primero vamos a encontrar 4 membranas de diálisis, las cuales es importante saber que son diferentes a las membranas biológicas, ya que estas membranas permiten el ingreso de sustancias cristaloides. Estas son sustancias de apariencia cristalina que pueden contener agua, azúcares o electrolitos. Esta última es como la gran diferencia, ya que permite el paso de electrolitos. Ejemplos de estas sustancias son el cloruro de sodio, la urea y la glucosa, que luego la vamos a estudiar. Y también bloquean el paso de sustancias coloides, que son sustancias de gran peso molecular, como las proteínas. Y un ejemplo de esto sería la albúmina. Además, a estas membranas las acompaña un numerito y una sigla.
las cuales se interpretan como el límite de peso molecular que puede atravesar de estas membranas. Por ejemplo, en la de 20 solo pueden pasar moléculas que tengan un peso molecular menor o igual a 20. También a esto se le llama como el tamaño del poro de las membranas. Además, debemos conocer los pesos moleculares de los solutos que van a participar en esta simulación. Como ven, son los solutos que les nombré anteriormente, así que ya pueden ir infiriendo qué va a pasar en la simulación. Y vemos que el de menor peso molecular es el ion sodio con 22,9 y la de mayor peso molecular es la albúmina, ya que es una proteína. Y por último tenemos el agua desionizada. Este es un agua que pasa por un proceso de intercambio iónico y pierde todos sus aniones y sus cationes. Entonces queda libre de fluoruro, cloruro, sodio, entre otros, entonces queda como agua pura. Ya que conocemos los elementos que participan en la simulación, vamos a llevar a cabo uno de los experimentos. Entonces, aquí tenemos el programa PhysioX. En la tenemos el apartado de experimentos, donde vamos a encontrar todos los tipos de transporte y vamos a seleccionar el primero, que es la difusión simple. Aquí en el lado derecho vamos a encontrar las membranas de diálisis y en este caso vamos a utilizar la membrana de 20. Entonces la vamos a sostener y la vamos a arrastrar hacia el sostenedor de membranas. Luego en el lado izquierdo tenemos los solutos y aquí vamos a aumentar la concentración milimolar del cloruro de sodio. Esto lo vamos a hacer a 9 y lo vamos a dispensar con este botón. Luego en el lado derecho tenemos el botoncito de agua desionizada, el cual vamos a presionar y vamos a dispensar. Vamos a corroborar de que la concentración milimolar en el lado izquierdo esté correcta y también que el tiempo esté en 60. Si esto está listo, entonces le damos a comenzar aquí. Como ven, el recipiente de la membrana desciende para que la membrana pueda quedar libre al paso de los solutos. Pero aquí estamos viendo que la concentración que añadimos se mantiene igual. Y aquí en el lado derecho también está en 0. Esto se debe a que, como dije anteriormente, las membranas tienen un límite de tamaño que pueden atravesar a través de ella. Y como vimos también, el cloruro de sodio tiene un peso molecular mayor que esa membrana. Además, como vemos, cuando añadí el cloruro de sodio, este no ingresa solo, sino que con agua. Entonces, por esto se considera, como es una sal, este se disocia en el agua y por esto se considera como ion cloro y ion sodio. Aquí vemos que no hubo difusión, así que le damos OK. Y en la parte de en medio vamos a encontrar la velocidad de difusión. En este caso fue 0, ya que no ocurrió ningún tipo de difusión. Este es el datito que nos van a pedir para el informe. Así que vamos a guardar el dato en la parte de abajo y cuando ya sabemos más o menos cómo utilizar el programa y los elementos que lo componen, vamos a analizar nuestra tabla de datos. Primero encontramos la membrana de 20, en la cual vemos que no difundió ninguno de los solutos. Y esto es debido a que, como vemos aquí, todos los solutos tienen un peso molecular mayor a 20. Entonces podíamos inferir desde esta diapositiva que no iba a ocurrir ningún tipo de difusión. Luego en la membrana de 50 hicimos dos simulaciones. Primero una con una concentración milimolar de 9 y luego de 18, o sea, lo aumentamos al doble. Y pudimos ver que la velocidad también aumentó al doble. Entonces podemos inferir que al aumentar la concentración, el aumento de la velocidad es proporcional. Luego en la membrana de 100 vemos que pudo difundir la urea y el cloruro de sodio. Y también vemos que la urea tuvo una menor velocidad que el cloruro de sodio, porque como les expliqué en esta diapositiva, las moléculas van chocando entre ellas y están en constante movimiento. Y a mayor sea el tamaño de la molécula, más lento va a ser este movimiento. Entonces es por esto que demora más la urea. Y luego en la membrana de 200 vemos que la glucosa, la urea y el cloruro de sodio pudieron difundir. Y también podemos ver y corroborar que a mayor peso molecular, más lenta va a ser la velocidad de difusión.
Por último, vemos que la albúmina no pudo cruzar a través de ninguna de las membranas debido a que, como vemos acá, tiene un peso molecular de 64.350 gramos partido en mol. Esto es un valor aproximado, ya que cada aminoácido tiene un valor aproximado de 110 gramos partido en mol y la albúmina tiene 585 aminoácidos. Bueno, y ahora podemos ver que la aplicación actual de estas membranas de diálisis se utiliza en pacientes que han perdido su función renal, ya que los seres humanos desechamos la urea a través de la orina, pero los pacientes que han perdido su función renal no pueden hacer esto. Entonces se utilizan máquinas con membranas de diálisis por donde la sangre difunde a través de membranas de diálisis y así pueden eliminar la urea, porque si no la eliminaran, esto podría llegar a ser hasta mortal para el paciente. Si tienen alguna duda, la pueden hacer ahora, o si no, pasamos a difusión facilitada. Ángelo. Hola, sí, es que esto es una cosa que dijiste al inicio que no lo pregunté en su momento, disculpa. Era sobre la difusión simple que mencionaste que es la más simple porque no utiliza transportadores, pero ¿con eso también te referías a los canales? Sí, es que no utiliza canales tampoco, pasan a través de la membrana por ser moléculas pequeñas y liposolubles que interactúan con la parte hidrofóbica del fosfolípido. Ok, muchas gracias. Ya. La segunda actividad es la difusión facilitada. Como se dijo anteriormente, la difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo, por lo que los solutos son transportados a favor del gradiente de concentración. Debido a eso, no se requiere ATP para que ocurra. La difusión facilitada ocurre debido a que existen moléculas como los iones o los azúcares que no pueden pasar por difusión simple por la membrana, así que necesitan la ayuda de proteínas transportadoras de membrana, como por ejemplo los canales proteicos y los transportadores, que les facilitan su paso por la membrana. Los canales proteicos son proteínas integrales de membrana, es decir, que atraviesan la bicapa lipídica. Perdón. Se abren o se cierran gracias a alguna unión de moléculas o sustancias químicas para permitirles el paso. Lo que hacen es crear un poro en la membrana o un conducto hidrofílico para que los iones principalmente puedan pasar y no interaccionen con los lípidos de la membrana. Y los transportadores también son proteínas integrales de membrana, son específicas para determinados solutos o moléculas emparentadas. Van a menos velocidad que los canales debido a que van de 1 o 2 solutos máximo a la vez. Y como ejemplo de canales iónicos, tenemos canales iónicos mediados por ligando. Estos ligandos, perdónenme, antes me confundí antes, los ligandos son las sustancias químicas que permiten la apertura o el cierre de los canales, porque también existen canales iónicos mediados por voltaje. Lo que sucede es, viene un ligando específico y se une a un receptor específico del canal, lo que permite la apertura o el cierre de este canal. Y
como ejemplo de transportadores tenemos los transportadores de glucosa. Lo que sucede es, viene la glucosa, el receptor verifica que sea glucosa y existe un cambio conformacional en el transportador para el paso de la glucosa al otro lado. Ahora vamos a ver el simulador. Nos tenemos que fijar que el simulador está en difusión facilitada. Aquí tenemos el constructor de membranas y la cantidad de carrier, de transportadores de glucosa lo colocamos según nos piden. En la primera simulación... Renata, no ver estamos 500. viendo el simulador. Tienes que ¡Ay, compartir. no lo están viendo! Perdón. ¿Por qué se estaba viendo? Ya, ahora sí. Ya, ya. Ahora sí, nos fijamos que está en difusión facilitada. Aquí está la membrana, el constructor de membranas. Aquí podemos colocar los transportadores de glucosa que necesitemos. En la primera simulación necesitamos 500 transportadores de glucosa. Le damos a construir membrana. Lo colocamos en el soporte de membranas y en el lado izquierdo vamos a administrar 2 milimoles de glucosa y lo dispensamos. Y al lado derecho administramos agua desionizada. Nos aseguramos que el tiempo esté en lo correcto y le damos a comenzar. Perdón. Si nos damos cuenta, se están transportando glucosas desde el lado izquierdo al lado derecho, y esto gracias a los transportadores. Si los transportadores no estuvieran, las glucosas no podrían pasar por la membrana. Si tienen alguna duda, pueden hacerla. Ya, como vemos, la glucosa llegó a un equilibrio a los 43 minutos. En esta tablita de aquí nos da la velocidad con la que se transportó la glucosa en este caso y le damos a guardar datos. No sé. ¿Qué pasa, profe? Usted dijo que podía hacer preguntas. Sí. Ay, pero no se vayan. No, la pregunta es que al principio habló de canales iónicos mediados por ligando. Sí. ¿Podría dar un ejemplo? Ay. Porque habló Si de no los me... transportadores de glucosa. O sea, ahí quedó Sí. claro que hay transportadores para glucosa. Es que me costó mucho encontrar pero encontré sobre los receptores nicotínicos que... ay, No, está bien. De hecho, lo vamos a ver mañana en la clase. Pero en general, todos los receptores de neurotransmisores, nicotina, glutamato, sí. GABA, que son todos canales iónicos mediados por ligando. Ya. Esa era mi pregunta nomás. Ya. Ya, y aquí tenemos la tabla de resultados de la difusión facilitada. Tenemos el número de proteínas transportadoras que piden a las simulaciones y las concentraciones de glucosa. Si comparamos el número de proteínas transportadoras de glucosa a la misma concentración, nos podemos fijar que y concluir que a mayor número de proteínas transportadoras, más rápido se va a transportar la glucosa, o sea, la glucosa en este caso. Elena, gusto de conocer su cara. Hola, profe. La tercera actividad es la simulación de la presión osmótica. La osmosis es un tipo especial de difusión de agua a través de una membrana semipermeable, la que es capaz de traspasar a ciertas moléculas y el agua, o sea, permite la difusión de ciertas moléculas y del agua. Para que se produzca la osmosis, debe haber una diferencia de concentración del agua en ambos lados de la membrana. En cambio, cuando haya una igual concentración de solutos, en ambos lados no se generará presión osmótica porque ya está el equilibrio.
el movimiento del agua va a ir desde el lado de menos concentración de solutos al de mayor concentración de solutos. También cuando hay menos concentración de solutos hay una mayor concentración de agua, y cuando hay una mayor concentración de solutos hay una menor concentración del agua. La tonicidad es la capacidad de una solución extracelular de mover el agua hacia afuera o dentro de una célula por osmosis. Podemos encontrar tres tipos: la solución hipertónica, donde el líquido extracelular tiene mayor cantidad de solutos que el interior de la célula; la isotónica, donde el interior y el exterior de la célula tienen igual cantidad de concentración; y la hipotónica, donde el líquido extracelular tiene menor cantidad que el interior de la célula. Ahora vamos a ir al simulador. Primero nos vamos a fijar que estemos en osmosis en la parte de experimentos. Luego vamos a agregar la membrana de 20 al sostenedor de membrana, y en el lado izquierdo vamos a aumentar la concentración del cloruro de sodio a 5. En el lado derecho vamos a seleccionar el agua desionizada. Nos fijamos que el tiempo está en 60 y comenzamos el experimento. A medida que va a pasar el tiempo, nos vamos a dar cuenta que no va a variar la concentración del soluto. Esto se debe a que la membrana de 20 es muy pequeño su tamaño de poro y no deja que pase este soluto, por lo que no va a haber una difusión. Y como no va a haber una difusión, el agua del recipiente derecho se va a mover al del recipiente izquierdo. Y también va a ir aumentando la presión osmótica del recipiente izquierdo. La presión osmótica es la presión necesaria para ejercer fuerza para detener el flujo de agua en una columna. Ahora presionamos OK y guardamos los datos necesarios. Vamos a limpiar ambos lados de los recipientes y con la misma membrana la vamos a usar. Pero ahora vamos a aumentar a 10 millimol la concentración del soluto. En el lado derecho vamos a seleccionar de nuevo el agua desionizada y vamos a comenzar el experimento. Tampoco va a variar la concentración de soluto, porque tampoco, al usar la misma membrana, sigue sin haber una difusión. Pero como hay una mayor concentración de solutos, en el recipiente izquierdo va a haber una menor concentración de agua, por lo que... ¿Sí, profe? Sí, no me quedó claro por qué la presión osmótica tiene unidades de presión si es que estamos aquí variando concentraciones. ¿Puede repetir la pregunta? No la escuché bien. Claro, en el experimento estamos variando concentraciones, ¿verdad? Sí. De sustancias. Pero las unidades de la presión osmótica son milímetros de mercurio, ¿verdad? Sí. Que son unidades de presión. Entonces, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Por qué medimos la presión en unidades de... Es un poco ridícula la pregunta. ¿Por qué medimos presión en unidades de presión? Ok, eso es más o menos claro, pero ¿qué cosa vincula la presión y la concentración? Decir no sé es una respuesta válida. No sé. Ya, lo que hay que ver la fórmula de la presión osmótica, que es la constante de los gases por la temperatura y por la concentración, y eso da unidades de presión. Esa es la respuesta. Ya. Sigamos. Ya, como iba explicando, al haber un aumento de solutos en el lado izquierdo, iba a haber una disminución de concentración de agua, y el agua se mueve a favor de su gradiente, entonces va a ir donde hay donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua, y al aumentar la concentración de solutos también se aumentó la presión osmótica en la misma cantidad. Esto aumentó al doble y acá también aumentó al doble. Ahora si nos fijamos en la tabla, cuando usamos el soluto, cuando usamos como este soluto, como con la membrana de 20, sí se generó presión osmótica porque no hubo una difusión y fue donde se generó la mayor presión osmótica. En cambio, cuando usamos la membrana de 50, no generó presión osmótica porque sí hubo una difusión en este experimento.
Buenas tardes. Javier tiene una duda sobre la osmosis, parece. Sí, sobre los osmosis, es que ¿quién quién hace la presión osmótica? O sea, ¿quién es el responsable? ¿El agua o el soluto? O sea, el solvente o el soluto. ¿Cuál fue la pregunta? No escuché bien. O sea, es que, ¿qué- ¿quién hace la presión osmótica? ¿O el soluto o el solvente? El, el solvente al tratar de ingresar al recipiente. Y como no puede ingresar por la presión que está generando en el émbolo de arriba, se genera la presión. Muchas gracias. Ahora vamos a ver la actividad número 4, que es sobre filtración. La filtración es un tipo de transporte pasivo en el que se permite el paso de agua o los líquidos y las moléculas a través de una membrana. Este movimiento ocurre gracias a un gradiente de presión, por lo que va de un lugar donde hay una presión más alta a un lugar donde hay una presión menor, llevándose así a los líquidos y a las moléculas o los solutos a través de esta. Esta membrana tiene que ser porosa, porque así para que pueda dejar pasar a los líquidos y a los solutos. Este tipo de transporte, por estos motivos que dije antes sobre el tema del gradiente de presión y el que es poroso, no es selectivo, ya que solamente deja pasar deja pasar líquidos y los solutos que puedan pasar a través de esos poros. Los que sean de un tamaño mayor al tamaño del poro que permita, se quedan ahí atrapados en la membrana. Un ejemplo de filtración en el cuerpo humano ocurre en los riñones cuando se va a generar la orina. Es con la sangre que viene de la arteriola frente y llega a los capilares glomerulares. En estos capilares hay unas testes porosas. Este esporoso lo que permite que pasen agua y moléculas pequeñas como la glucosa y la urea a la cápsula de Bowman, porque en los capilares glomerulares tiene una presión hidrostática mayor a la presión hidrostática que tiene la cápsula de Bowman, dejando que pasen el agua y las moléculas pequeñas como la glucosa y la urea, dejando dentro de las capilares glomerulares las células sanguíneas y las proteínas, ya que esas son demasiado grandes para que puedan pasar por el poro. Ahora vamos a ver la simulación. Aquí nos aseguramos de que aquí en la pantalla dice experimento esté en filtración. Vemos que nuestra presión está en 50 milímetros de mercurio, el tiempo en 60, y tomamos nuestra membrana de 20, nuestra membrana de 17-20, y la dejamos en el sostenedor de membrana. Aumentamos todas las concentraciones a 5 miligramos por mililitro y dispensamos. Ahora que tenemos todo listo, le damos a comenzar y aquí podemos ver cómo está sucediendo la filtración y están pasando el líquido a través de la membrana. Podemos ver que esta filtración está siendo lenta, por cómo se ve que esto va por minutos. Esta filtración está siendo muy lenta. Y esto se debe a que la membrana que tenemos tiene un tamaño de poro de 20, lo que deja que pase muy lentamente la velocidad de filtro, como después vamos a ver en este lado. Aquí también podemos ver la concentración del filtrado de todos los solutos. En esto podemos ver si los solutos pasaron o no pasaron a través de la membrana. Como podemos ver aquí, no se completó
totalmente los 60 minutos la filtración y salía que en 100 minutos se podría completar. Esto es por lo mismo que dije antes del tamaño de poro. Aquí podemos ver cómo era la velocidad de filtro de 1 ml por minuto y como podemos ver aquí está en cero en todas las concentraciones de filtrado, por lo que eso significa que ninguno de estos solutos pasó a través de la membrana. Como explicaron anteriormente mis compañeras, el peso molecular de todas estas de estos solutos es mayor a el peso molecular que puede dejar pasar esta membrana. Ahora llevamos nuestra membrana de diálisis a este lado, a la derecha, donde nos va a mostrar si quedaron residuos en nuestra membrana. Como podemos ver aquí, dice que residuos quedaron de todos los solutos presentes en nuestra membrana. Devolvemos nuestra membrana, limpiamos, y ahora llevamos otra membrana, la de 200. Al sostenedor de membrana, mantenemos las mismas... ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me quedó pegado algo. Ahí quedaba ahí. Dejamos nuestra membrana, tenemos las mismas situaciones de antes y le damos a dispensar. Comenzamos nuestro proceso y podemos ver que aquí la filtración es mucho más rápida comparada a la anterior. Y esto, como ejemplifiqué antes, es por el tamaño de poro. Con se completó en 10 minutos y la velocidad de filtración es de 10, por lo que aumentó al cambiar la membrana. Aquí también podemos ver que la concentración de filtrado aumentó en estos 3 solutos. ¿Sí, brother? Sí, ¿por qué esa concentración de filtrado final no es igual a la inicial? ¿Qué podría indicar eso? La concentración de filtrado. Eso es porque quedaron residuos en la membrana. Como se vio antes el oeste de... Bueno, ahora lo vamos a ver. Voy a llevar la membrana al analizador de residuos y podemos ver que nuevamente quedaron residuos en nuestra membrana. Limpiamos, devolvemos nuestra membrana y ahora volvemos a la presentación. ¿Puede ver la presentación, cierto? Ya. Como podemos ver acá, esto es la tabla con todos los experimentos de la actividad y podemos ver que los residuos de la membrana quedaron en todos los casos. También podemos ver cómo en la membrana de 20 no pasó ninguna por el mismo tema del tamaño de poro. Una cosa que podemos ver sobre la velocidad de filtración en estos casos es que con la membrana, con el tamaño de poro de la membrana, aumentó la velocidad de filtración al aumentar el tamaño del poro. De 20 tenemos una velocidad de filtración de 1 y con 50 de 2,5. Aquí hay un caso que es distinto a estos dos, que es porque el tamaño de poro es el mismo, de 200 en ambos casos, pero la velocidad de filtración es de 10 en el primero y de 20 en el segundo. Esto se debe a que la presión hidrostática ejercida en el recipiente de arriba, en el primer caso, en el de 10, era de 50 milímetros de mercurio, y en el segundo caso, en el que dio 20, la presión era de 100. Esto se ve a que al aumentar entonces el doble la presión, aumentó el doble la velocidad de filtración, viendo así una relación en este resultado. ¿Alguna pregunta? No, entonces pasemos a la actividad 5. Ahora pasaremos a la última actividad de la guía de laboratorio, que es sobre el transporte activo. Bueno, este tipo de transporte se diferencia de los demás, ya que va en contra del gradiente de concentración. Es decir, los solutos pasan de un lado en el que se encuentran en menor concentración al otro lado donde se encuentran en mayor concentración. Para esto necesitan el uso de energía que generalmente lo obtienen a través de la hidrólisis del ATP.
Las proteínas transportadoras que son utilizadas en este transporte son conocidas como bombas. El transporte activo primario utiliza directamente la energía a partir de la hidrólisis del ATP. Un ejemplo de este transporte es la bomba sodio-potasio, la cual intercambia 3 iones de sodio por 2 iones de potasio a través de la hidrólisis del ATP. Esto con el fin de mantener el gradiente de concentración alto del sodio afuera de la membrana y la concentración alta en el interior del potasio. En el transporte activo secundario, la energía utilizada proviene de un gradiente generado mediante el transporte activo primario. Un ejemplo es el cotransporte de glucosa y sodio, en el cual la glucosa entra en contra de su gradiente, aprovechando la diferencia de concentración del sodio tanto al exterior como al interior de la membrana. Ahora pasaremos a la simulación. Nos dirigimos a la parte que dice transporte activo y nos damos cuenta que en este caso, en el constructor de membrana, nos permite variar la cantidad de transportadores de glucosa y las bombas sodio-potasio. En el primer experimento nos piden dispensar 9 milimolar de cloruro de sodio y agua desionizada en el otro lado del recipiente, con una concentración de ATP de 1 milimolar. Dispensamos el ATP e iniciamos, no puse la membrana. Arrastramos la membrana y iniciamos el experimento. Nos damos cuenta que a medida que el tiempo ocurre, no hay transporte a través de la membrana. Esto es debido a que las bombas sodio-potasio ocupan el sodio de un lado de la membrana, el potasio del otro, y el ATP. En este caso solo tenemos sodio y ATP disponible, pero no tenemos iones potasio. También vemos que la cantidad de ATP no varía porque no se ha ocupado en este experimento. El transporte no hubo transporte de iones de sodio, guardamos los datos y ahora, como segundo experimento, aumentaremos la concentración, pondremos 9 milimolar, nuevamente la concentración de cloruro de sodio, pero esta vez al otro lado de la membrana también dispensaremos 9 milimolar de cloruro de potasio. Dispensamos el ATP y iniciamos el experimento. Nos damos cuenta que esta vez sí ocurre un intercambio de iones sodio al otro lado de la membrana, al igual que potasio. Pero nos damos cuenta que se detuvo este transporte. ¿Por qué? Porque si observamos la cantidad de ATP disponible, esta está en 0. Eso significa que la cantidad de ATP dispensada para este experimento no fue la suficiente como para que el transporte ocurra completamente. Si tienen alguna duda, la pueden realizar. El transporte fue finalizado a los 2 minutos. Guardamos los datos y ahora pasaremos a comparar nuestros resultados. Como pudimos observar en el primer experimento que hicimos, solo teníamos sodio disponible y ATP, pero no potasio, por lo que no hubo ningún tipo de transporte. Como segundo experimento pusimos potasio en el otro lado del recipiente y sí hubo un transporte, pero no fue la suficiente cantidad de ATP disponible como para que se realizara. En otro experimento que hicimos, si aumentábamos la cantidad de ATP disponible, sí había un mayor transporte, de hecho se lograba completar todo y nos quedaba
una cierta cantidad de ATP disponible. Si aumentábamos la cantidad de bombas disponibles y de transportadores, tampoco iba a cambiar las concentraciones de transporte, ya que el ATP disponible era muy poco. ¿Sí, profe? Sí, no entendí. En la tabla anterior, usted Sí. dijo que había algo de paso de potasio, ¿eso dijo? ¿En cuál? En, ¿En esta? en ese comparado, porque básicamente el mismo experimento que el sodio, ¿ya? Pero ahora con potasio. Aquí teníamos solo, en este cuadro solo tenemos sodio de un lado de la membrana. En este dispensamos sodio en el de la izquierda y potasio en el de la derecha. Entonces ahí sí hubo un intercambio. Ya, pero lo interesante es que... no, está bien, ya, que creía que estamos en contra de la ley de la física. Había visto que había habido algo de potasio sin presencia de sodio, ¿ya? Y no es el caso. Ya, continuemos. Bueno, como conclusión podemos observar que la membrana plasmática constituye una barrera semipermeable que regula el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el medio externo, permitiendo hacia la célula regular el medio interno. También observamos a lo largo de todos los experimentos que a mayor peso molecular, mayor era el tamaño de la molécula, y esto influía en el paso a través de distintas membranas de diálisis, al igual que influye en la velocidad, ya que a un mayor tamaño, una menor velocidad de transporte. Otra de las condiciones que vimos que influyen en los transportes son la presión, las concentraciones de los solutos, el número de proteínas transportadoras y el uso de ATP. A modo de resumen, tenemos aquí un cuadro entre el transporte pasivo y el transporte activo. Nos dimos cuenta que el transporte pasivo en todos los experimentos eran a favor del gradiente y el transporte activo en contra. En cuanto al uso de proteínas transportadoras, solo se vio el uso en la difusión facilitada y en el transporte activo. Sin embargo, en la vida real, en la osmosis también, este ocupa aquaporinas para pasar el agua a través de las membranas. En cuanto al uso de energía, en el transporte pasivo no hubo, ya que es a favor del subgradiente, a diferencia del transporte activo. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado y si tienen alguna duda, nos la hacen saber. Sí, profe. Esa palabra tan rara que ocupó de aquaporina, ¿qué es eso? Son un tipo de canal que principalmente permiten el paso de agua a través de la membrana. También permite otras sustancias, pero principalmente agua. Muy bien. Bueno, pregunta de los compañeros. Yo, profe, pero más que una pregunta, es una felicitación, porque encontré que le salió súper bien para hacer y ser la primera vez y todo eso. Y linda la presentación también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en honor a la verdad, mis expectativas eran bastante más bajas de esta primera presentación. Así que en realidad estuvo bastante buena. ¿Ya? Me gustó mucho, salió este. Recuerden que, como les mencioné, esta era la primera vez que hacíamos que los estudiantes actuaran 100% como profesor presentando el laboratorio, ¿ya? Y lo bueno también que quisiera agradecer a Ángelo o Ángelo, no sé cómo se dice, y a Javiera, que también que hicieron preguntas en medio de aquí de la presentación, ¿ya? Así que eso es súper bueno y nos hicieron preguntas triviales, ¿ya? Así que agradezco también la participación. Entonces, por mi parte, solo me queda poner la nota, ¿ya? Y eso sería todo por la actividad de hoy. No sé si hay preguntas generales de esta actividad o de lo que viene.